Estuvimos tratando en esta semana casos de abuso sexual o presuntos casos hasta que la justicia lo determine, la semana pasada también. ¿Usted está sorprendido o impactado por la cantidad de causas que se conocen en esta región? No, estoy preocupado, pero no me sorprende porque esto viene ocurriendo hace muchos años. O sea, la mayoría de los abusos sexuales que se ven históricamente eran dentro del ámbito familiar, y en los últimos años ha empezado a ocurrir estos abusos que había antes, pero menos, de jóvenes, incluso con conocidos o con desconocidos, y bajo efecto de psicofármacos, drogas, alcohol, que son abusos con una característica diferente a lo de los abusos sexuales intrafamiliar, que muchas veces llevan mucho tiempo de ser abusados, y estos son hechos únicos que a veces se denuncian y a veces no tampoco, ¿no? Pero hay más ahora, pero siempre hubo, ¿no? La mayor cantidad de abusos en porcentaje sea siempre en el seno intrafamiliar, ¿no? Sí, el abuso sexual intrafamiliar es un flagelo viejísimo que viene ocurriendo desde siempre, y lo único que como vos decías antes, ahora se denuncia más. Hay algunos casos más, pero por desgracia, pero por suerte se denuncia mucho más. Antes la cifra negra era más de un 90% y ahora no debe llegar al 50%. ¿Le llaman cifra negra a aquellos casos que no se denunciaban o que no se denuncian? Exactamente, los casos no denunciados. Y hoy se ha perdido, no está más el tabú de denunciar y estigmatizar a la víctima y todo. Entonces eso ha cambiado, porque antes una víctima de abuso era hasta juzgada por la sociedad. Hoy eso ha pasado y la sociedad ha madurado muchísimo, entonces se perdió el miedo y se agarró coraje de denunciar, por más allegado que sea el abusador. Doctor, ¿cuánto tiempo hace que trabaja como profesional colaborando en las causas, en la investigación a través de las pericias? En el mes de marzo va a ser 30 años. 30 años. Cuando yo empecé ya me llamaba la atención y yo hablaba y parecía un loco porque yo hablaba de esto. Hoy todo el mundo habla de esto y bueno, y realmente vimos que ocurrían desde esa época. Ahora ocurre mucho más o se denuncia mucho más. Ocurre un poco más, pero se denuncia mucho más. Pero hace 30 años ya, así que uno puede contar, no sé si uno sabrá o no sabrá, pero experiencia hay mucho. Sí, ya lo creo. ¿Y cuál es su tarea? ¿Cuál es su función en el marco de una investigación? Hay una causa de una denuncia de abuso sexual. ¿Cuál es su tarea? ¿Qué es lo que usted realiza? Bueno, antiguamente siempre el examen físico de la víctima, que tratamos de que sea un examen único y que no se le revictimice. Muchas veces incluso ni bien denuncian, hacen que la veamos directamente los forenses para que no lo vea un pediatra o alguien más, y los mismos pediatras con muy buen criterio, los médicos del hospital nos llaman a nosotros para que ese examen ya tenga validez judicial y se interviene, y ese examen ya entonces se evitan las revictimizaciones. Antes hacíamos las pericias psiquiátricas también, entonces yo el mismo día hacía el examen psiquiátrico y a continuación el examen físico, y muchas veces la pericia psiquiátrica del victimario. Hoy seguimos los forenses y sobre todo el psiquiatra forense haciendo las pericias psiquiátricas del victimario, aunque antes estaba yo solo para todo eso, y no hacemos más tampoco la pericia psiquiátrica de la víctima, porque desde que se puso en funcionamiento la cámara Gesell, que ha sido un gran avance, porque en cámara Gesell actúan los psicólogos de la víctima, también se ha evitado la revictimización de declarar un montón de veces a las víctimas, sobre todo si son niños, van a cámara Gesell, y en cámara Gesell es la víctima quien la entrevista, es el psicólogo o los psicólogos, los peritos que haya, y lo van interrogando, y desde afuera lo van entrevistando, y de afuera pueden inducir preguntas a la psicóloga que hace la cámara Gesell, las partes, ¿no es cierto? El fiscal, los jueces, y si hay algún perito de parte, los abogados. Entonces, pero no hay tanta victimización porque es un solo examen que eso filmado después va al juicio y no tiene que tampoco afrontar la etapa de juicio la víctima con el victimario en el juicio. Entonces, antes yo hacía todo, hacía las dos pericias, hoy prácticamente esto se ha reducido al examen físico nomás, y
también en el examen físico uno vuelca en el informe el contexto emocional de la víctima, que eso tiene mucho que ver más allá del examen físico. Doctor, cuando hay un caso de abuso sexual en el examen físico, ¿logran determinarlo? No siempre, sobre todo si son niños, porque muchas veces cuando son niños, en el examen, muchas veces los abusos llevan años, pero muchas veces sin una penetración y sin lesiones importantes, pero el daño psíquico es el mismo, porque a veces hay coitos vestibulares o interfémora o interglúteo sin una penetración, porque la desproporción genital que hay entre un niño y un adulto muchas veces serían muy lesivas, Entiendo, ¿no? Producirían lesiones grandes, salvo en esos casos donde un desconocido agarra a un niño y lo viola y muchas veces lo asesina. Sí. Pero en el abuso sexual intrafamiliar muchas veces vale más la suma de indicios que el propio examen físico, ¿no? Uh-huh. Nosotros hablábamos en la semana, tuvimos la chance de dialogar con el fiscal Bernardo Lorione, y él nos decía que este último caso que están investigando, como siempre decimos hasta que la justicia no lo determine, hay un presunto caso de abuso sexual. Él mencionaba que de esta modalidad, donde aparentemente el abusador droga a la víctima y después abusa sexualmente, no ha tenido él en su extensa trayectoria. ¿En su caso le ha tocado algún caso de estas características? Sí, me tocaron varios y era muy común. Era común que algunos lunes aparezcan padres con una víctima denunciando que el fin de semana había sido abusada. ¿Te acuerdas cuando se había puesto de moda la jarra loca Sí. y todas esas cosas? Sí. Y a veces, sin lugar a dudas, eran abusos, pero eran abusos que la misma víctima a veces no asumía como tal, porque... Doctor, ¿me recibe? Ahí se nos entrecortaba. ¿Me escucha? Sí, ¿me escuchás ahora? Ahora sí me decía acerca de la jarra loca, que muchas veces las víctimas no concebía como tal. Claro, la víctima me decía, mire doctor, salí con un chico, estuvimos en una fiesta y yo no sé qué pasó, o sea, no dejaba de ser un abuso porque se habían abusado de su vulnerabilidad al estar bajo efecto del alcohol y de pastillas. Uh-huh. Pero tal como este caso, yo he visto, pero no tanto como este, donde tuve la oportunidad de examinar a la víctima enseguida y uno veía, más allá de lo que haya uno visto ginecológicamente, el estado de la víctima por el consumo de estos medicamentos y el alcohol, ¿no? Uh-huh. En este caso, ¿qué es? ¿Un somnífero? ¿Qué medicamento le han dado para consumir? Bueno, según relatan era un ansiolítico, pero hay que esperar los exámenes de laboratorio que va a arrojar con certeza, porque tampoco la víctima puede saber con certeza lo que era. Suponían que eran ansiolíticos, y es lo que más se utiliza. Los ansiolíticos mezclados con alcohol se potencian y producen un efecto especial, tornándolas a las víctimas muy vulnerables y abordable también. Uh-huh. Es decir, que en el momento del examen físico, cuando hay alguna persona que está drogada, que está anestesiada de esta manera a partir de algún medicamento, no hay forcejeo de alguna manera al momento del abuso. Sí, muchas veces no hay forcejeo porque hay una vulnerabilidad por la falta por empezar, están en un estado como en estos casos a veces de obnubilación, entonces no tienen incluso actitudes de hacer fuerza para defenderse, por eso la vulnerabilidad es mucho mayor y incluso hasta la razón a veces está media también afectada. Claro. A veces toman conciencia durante o después del hecho, ¿no? Lo que no quita la gravedad de lo mismo. Un alto nivel de inconsciencia, me imagino. Exacto, sí, o semiconsciente. Y en este caso, el peritaje, el control físico fue inmediato a la denuncia. Sí, se hizo lo hicimos domingo a la madrugada, a la 1:30, 2, que eso siempre es bueno hacerlo inmediato porque se pueden secuestrar prendas y todas estas cosas que ojalá a nadie le pase, pero es bueno que la gente sepa que cuando pasa esto, es muy común que uno quiera enseguida lavarse, sacarse todo porque se siente muy mal, pero es bueno si conservan las prendas porque ahí se puede
encontrar rastros del victimario que a través de una prueba genética se lo puede vincular, ¿no? Insisto, doctor, sabemos que la Fiscalía es la que tiene que determinar a partir de los distintos elementos probatorios, pero por los peritajes, ¿entienden que hubo un caso de abuso sexual? No, bueno, esto está dentro del sumario, entonces no me corresponde decirlo hasta que no se eleve la causa y no lo investigue el fiscal, pero bueno, el informe ya fue elevado al fiscal, pero no podríamos decirlo porque incluso, no sé, tengo entendido que todavía no apareció el victimario, el supuesto victimario, y bueno, podría servir de motivo de impugnación si uno adelanta bien, opinión, ¿no? Sí, entendemos, por supuesto. Bien, a ver, hay que estar atentos, más allá de este caso que lo tienen que determinar la justicia, pero hay que estar atentos porque se vienen dando de estos tipos de abuso, ¿no? De drogar, de anestesiar de alguna manera para después abusar sexualmente, lamentablemente. Mira, Nico, hay muchos, hay más de lo que uno cree, nada más que la mayoría no se denuncian porque la víctima... mira, con el doctor Cornel escribimos un libro hace mucho de la complicidad del silencio, que eso era para los niños. Lo leí, doctor, muy fuerte, con algunas imágenes fuertes, pero lo leí, muy bueno. Exacto, bueno, pero ahora, por más que no sean niños, estos adolescentes o jóvenes, también a veces son cómplices de su silencio porque se sienten avergonzados o dolidos por haber sido tan vulnerables y por haberse prestado a tomar alcohol a veces a sabiendas de que le agregaron medicamentos y a veces no, pero entonces por miedo a las represalias familiares o a lo que sea, suele ocurrir. Este es un caso que en buena hora que se denunció, porque seguramente puede denudar un montón de casos que estuvieron solapados, pero yo te aseguro que pasa mucho más de lo que creemos, nada más que no se denuncia. En cuanto a, bueno, recién decía de los libros, pero en estos casos, doctor, se va actualizando, ¿no? Las modalidades se van actualizando, van a tener que avanzar con el futuro de otros, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Todo ha cambiado, bueno, los tipos de violencia, que este es uno de los tipos de violencia más aberrantes que hay, pero sí, sin lugar a dudas, ha ido cambiando. O sea, han surgido nuevas situaciones, nuevas modalidades, y bueno, con el tiempo todo va cambiando tan rápido pero sí, sin lugar a dudas hay que seguir investigando y escribiéndolo. Doctor Viñolo, muy amable, gracias por el tiempo, muy gentil. No, gracias a vos y bueno, y a la gente sobre todo a los jóvenes, a los adolescentes, que no quieran prestarse a cosas que a veces no están de acuerdo, no hablo del abuso en sí, pero de consumir drogas o tomar alcohol con algo para que los dejen permanecer en el grupo. Lo importante es el sentido de pertenencia y no el de permanencia. Muy bien. Si les gusta como soy, bien, y si no, listo, se jodan, pero cada uno tiene que, si lo aceptan, que lo acepten como es, y no a veces pisar el palito, que después vienen todas estas cosas en consecuencia que hacen mucho mal, ¿no? Tal cual, muy amable, gracias, buen fin de semana. Chao, de nada, igualmente, gracias a vos, saludos a vos y a toda la audiencia. Escuchamos, buen fin de, gracias. El doctor Mario Viñolo, ¿sí?